Francisco a Diario, un camino de hermanos. Nueva semana para Francisco a Diario. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola, Ceci. ¿Cómo estás, Cristian? La verdad que contentos por esta nueva semana y por la posibilidad de encontrarnos junto a Francisco. Y lo hacemos para escucharlo, para poder observarlo y aprender de los gestos y sus palabras. Y también aprender de ustedes en este maravilloso intercambio que nos permite la televisión a través de los canales de cable. Agradecemos a todos los que nos siguen por allí, también a todos los oyentes de Radio María Argentina y, como siempre los decimos, a quienes van siguiéndonos a través del canal de YouTube. Damos comienzo a este programa a través de los adelantos. Primer domingo de Adviento. Con el Ángelus Dominical, el Papa Francisco dio inicio al tiempo de Adviento. En su mensaje previo al rezo mariano, el Santo Padre pidió ayuda a la Virgen para prepararnos a recibir a su Hijo Jesús. Carta al pueblo ucraniano. A 9 meses del inicio de la guerra en Ucrania, el Papa Francisco envió una carta a los ucranianos. Una vez más, el Papa manifestó su cercanía a este pueblo azotado por la muerte. Intervención de Cáritas Internacional. Luego de realizar una auditoría, el Papa Francisco ordenó la intervención de Cáritas Internacional. El Papa nombró un equipo con atribuciones para introducir reformas en los estatutos. Todo esto y mucho más, claro, aquí en Francisco a Diario. Con el Ángelus del pasado domingo comenzó el tiempo de Adviento. En esta ocasión, el Papa Francisco exhortó a los cristianos a pedir ayuda a la Virgen María, sobre todo a pedirle a ella su ayuda, su mirada, para prepararnos para recibir a su Hijo al final de los tiempos. Al dirigir el rezo del Ángelus del primer domingo de Adviento, el Papa Francisco alentó a pedir ayuda a la Virgen María para estar atentos y esperar al Señor que está y que pasa por nuestra vida. El Papa propuso a María como modelo a imitar durante este tiempo de Adviento, porque es la mujer de la espera que supo captar el paso de Dios en la vida humilde y oculta de Nazaret y lo acogió en su vientre. En esta línea, Francisco invitó a tener en cuenta que Dios está escondido en nuestra vida, siempre está escondido en las situaciones más comunes y corrientes de nuestra vida. No viene en eventos extraordinarios, sino en cosas cotidianas. El Señor viene siempre, nos visita, se hace cercano y volverá al final de los tiempos para acogernos en su abrazo. Ante esta palabra nos preguntamos cómo viene el Señor y cómo lo reconocemos y acogemos. Detengámonos brevemente en estos dos interrogantes. La primera pregunta, ¿cómo viene el Señor? Muchas veces hemos oído decir que el Señor está presente en nuestro camino, que nos acompaña y nos habla. Pero tal vez distraídos como estamos por tantas cosas, esta verdad nos queda solo en teoría. No la vivimos. O nos imaginamos que el Señor viene de una manera llamativa, tal vez a través de algún signo prodigioso. ¿Y qué hacían en los tiempos de Noé? Simplemente las cosas normales y corrientes de la vida. Comían y bebían, tomaban mujer, tomaban marido. Tengamos esto en cuenta. Dios esconde. Dios está escondido en nuestra vida, en las situaciones más comunes. No viene en acontecimientos espectaculares. Viene en las cosas de cada día. Precisamente ahí, en las cosas cotidianas. Ahí, en nuestro trabajo diario, en un encuentro casual, en el rostro de una persona necesitada. Incluso cuando afrontamos días que parecen grises y monótonos, justo ahí está el Señor, llamándonos, hablándonos e inspirando nuestras acciones. Después de la oración del Ángelus, el Papa Francisco lamentó los recientes enfrentamientos entre Palestina e Israel y advirtió que la violencia mata el futuro y debilita las esperanzas de paz.
Tras impartir la bendición, el Santo Padre dijo que está siguiendo con preocupación el aumento de la violencia y de los enfrentamientos que se están produciendo en el Estado de Palestina e Israel desde hace meses. Asimismo, Francisco llamó a las autoridades israelíes y palestinas para que se tomen más en serio la búsqueda de la paz. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, seguo con preoccupazione l'aumento della violenza e degli scontri che da mesi sigo con preocupación el aumento de la violencia que desde hace meses se enfrentan en el Estado de Palestina. El miércoles pasado, 2 viles atentados en Jerusalén. Ese mismo día murió un chico palestino en los encuentros de Nablus. La violencia mata el futuro, destruye la vida de los más jóvenes y la esperanza de paz. Oremos por estos jóvenes y sus familias, especialmente por sus mamás. Que las autoridades israelíes y palestinas se ocupen de reconstruir la confianza recíproca como camino hacia la paz. Luego del rezo del Ángelus, el Papa Francisco saludó a los participantes de la marcha contra la violencia que se realizó en Roma y aseguró que este tipo de violencia también es usada como arma de guerra. El Papa Francisco lamentó la violencia contra la mujer, que desgraciadamente es una realidad generalizada y extendida por todas partes del mundo y también utilizada como arma de guerra. Así lo dijo al concluir el rezo del Ángelus ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro. El Papa saludó a los participantes de una marcha realizada en Roma para denunciar la violencia sexual contra las mujeres. Luego el Santo Padre pidió que no nos cansemos de decir no a la guerra, no a la violencia, sí al diálogo, sí a la paz, especialmente para el atormentado pueblo ucraniano. Saludo a los participantes en la marcha que se ha desarrollado esta mañana para denunciar la violencia sexual relacionada con los conflictos. Lamentablemente, una realidad actual discutida en todos lados, utilizada también como arma de guerra. No nos olvidemos ni cansemos de decir no a la guerra. Recordemos especialmente al martirizado pueblo ucraniano. Ayer recordamos a las víctimas del Holodomor. Francisco envió una carta a los ucranianos en el 9º mes de la guerra. Una vez más, el Papa Francisco manifestó su cercanía, como así también la de toda la Iglesia, para con los jóvenes, los voluntarios, los ancianos de este país que se encuentra azotado por la muerte y la destrucción. Francisco ha escrito una carta al pueblo ucraniano cuando se cumplen 9 meses de la invasión rusa a Ucrania. En su misiva, el Papa dice que quiere unir sus lágrimas a la de los ucranianos. Asimismo, el Papa cuenta que llora por cada pequeño que a causa de la guerra ha perdido la vida. En otro de los párrafos de la carta, el Santo Padre elogió a los voluntarios y a los sacerdotes que a menudo, con gran riesgo por su seguridad, han permanecido al lado de la gente, llevando el consuelo de Dios y la solidaridad de los hermanos. También les agradece haber convertido los conventos en lugares donde se ofrece hospitalidad, auxilio y comida para quienes atraviesan situaciones difíciles. Por último, Francisco recuerda que dentro de pocas semanas será Navidad y el grito de sufrimiento se escuchará aún más. Finalmente, el obispo de Roma invita al pueblo que sufre la guerra a volver sus ojos a Belén y la prueba que la Sagrada Familia afrontó aquella noche.
Como lo hace cada miércoles, el Papa Francisco presidió, Cristian, la audiencia general. Claro, y en compañía de los fieles llegados desde todo el mundo y haciendo referencia al Evangelio del día, continuó con este ciclo que va llevando adelante sobre el discernimiento. El Papa subrayó que la auténtica consolación es una especie de confirmación de que estamos caminando por los caminos de Dios, es decir, por los caminos de la vida, de la alegría y de la paz. Refiriéndose a la acción del espíritu maligno, el pontífice recordó que el estilo del enemigo, es decir, del demonio, es presentarse de manera astuta y disfrazada. ¿Cómo reconocemos el auténtico consuelo?, preguntó Francisco, considerando que esta pregunta es muy importante para no dejarse engañar en la búsqueda de nuestro verdadero bien. En este marco, el pontífice exhortó a reflexionar sobre cómo distinguir un espíritu bueno de uno malo y explicó que el examen de conciencia es la clave para no permitir que el mal contamine nuestros pensamientos. Queridos hermanos y hermanas, seguimos reflexionando sobre el discernimiento y hoy nos preguntamos cómo se reconoce la consolación verdadera. ¿Cómo podemos saber si buscamos el bien verdadero o nos estamos engañando? San Ignacio de Loyola nos dice que cuando el principio, el medio y el fin de los pensamientos es bueno y todo está orientado hacia el bien, es un signo de buen espíritu. En cambio, cuando los pensamientos no son buenos, nos distraen, nos agitan y nos quitan la paz, es un signo del mal espíritu. El enemigo actúa de manera engañosa y solapada. Por eso es importante examinar el origen y la verdad de nuestros pensamientos, confrontarlos y aprender de las experiencias para no repetir los mismos errores en el futuro. Darnos cuenta de lo que nos pasa es un indicio de que la gracia de Dios está trabajando en nosotros y nos ayuda a crecer en libertad interior. La consolación verdadera nos confirma en el camino que Dios quiere para nosotros, dándonos alegría y paz. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy celebramos la fiesta de San Andrés, el hermano de Pedro. Que este santo apóstol nos enseñe a buscar el Mesías en cada momento de nuestra vida y anunciarlo con alegría a cuantos nos rodean. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Gracias. El doctor José María Villalón, quien es traumatólogo del Atlético de Madrid, se acercó al Vaticano y se encontró con el Papa Francisco. Este profesional médico se sumará pronto al equipo de profesionales que están trabajando y tratando la dolencia de rodilla del Santo Padre. Aunque en mayo de este año empezó a usar una silla de ruedas debido a su problema en un ligamento de la rodilla derecha, el Papa Francisco está mejorando y también camina solo, ayudado por un bastón y un andador. El pontífice, que el 17 de diciembre cumplirá 86 años, suele tratar su dolencia en la rodilla con diferentes terapias que realiza en sesiones con fisioterapistas expertos. Pero ahora quizás le agregará algo más, ya que fue a verlo la semana pasada el doctor José María Villalón, traumatólogo y experto en medicina deportiva del Atlético de Madrid. Villalón precisó que el problema de la rodilla derecha del Papa es un proceso artrósico que afecta a varias articulaciones y que está buscando que la artrosis no avance y que la cosa vaya a mejorar. El
Papa Francisco recibió en el Vaticano a los miembros de la Comisión Teológica Internacional. En este encuentro, el Papa les ofreció un mensaje donde subrayó que los teólogos deben ir más allá, es decir, deben distinguirse de los catequistas. Francisco remarcó que el teólogo nunca debe adoctrinar a la gente con nuevas doctrinas. Para los profesores de teología, añadió el pontífice, es un buen criterio preguntarse si las lecciones de teología causan asombro en quienes las siguen. Asimismo, y dirigiéndose a los miembros de la Comisión Teológica Internacional, el Papa exhortó a aumentar el número de mujeres, no porque estén de moda, sino porque piensan de manera diferente a los hombres y hacen que la teología sea más profunda y más sabrosa. El teólogo rischia di andare oltre e sarà il magisterio a fermarlo. El teólogo se atreve a ir más allá y es el magisterio el que lo detiene. Pero la vocación del teólogo es siempre aventurarse a ir más allá, porque lo intenta y trata de hacer más explícita la teología. Pero nunca hay que dar catequesis a los niños y a las personas con doctrinas nuevas que no son seguras. Se trata de asumir con fe, con amor y declinar con rigor. Se trata de asumir con fe y con amor y declinar con rigor y apertura el compromiso de ejercer el ministerio de la teología, en la escucha de la palabra de Dios, del sensu fide del pueblo de Dios, del magisterio y de los carismas, y en el discernimiento de los signos de los tiempos, para el progreso de la tradición apostólica, bajo la asistencia del Espíritu Santo, como enseña Dei Verbum. La sinodalidad eclesial impegna dunque i teologi a fare. La sinodalidad eclesial, por tanto, comprende a los teólogos a hacer teología de forma sinodal, fomentando entre ellos la capacidad de escuchar, dialogar, discernir e integrar la multiplicidad y variedad de instancias y aportaciones. Luego de realizar una auditoría, el Papa Francisco intervino Cáritas Internacional. Apartó a las autoridades y nombró un equipo con atribuciones para introducir reformas estatutarias y preparar las elecciones. El Papa Francisco decretó la remoción de la cúpula de Cáritas Internacional y designó un comisario extraordinario. El objetivo del interventor es la reestructuración de la organización y una revisión de las normas internas, luego de una auditoría que evidenció quejas de los trabajadores por el trato. El pontífice dispuso que el italiano Pier Francesco Pinelli asuma como comisario extraordinario y dirija la institución para mejorar el cumplimiento de su misión. Pinelli, según el decreto dado a conocer por el Vaticano, actualizará los estatutos y el reglamento de Cáritas para su mayor funcionalidad y eficacia, orientando a la institución en la elaboración de la próxima Asamblea General. Como siempre lo hacemos, llegando al final de esta edición, nos quedamos con 2 ideas claves que nos pueden ayudar a nuestra rumia semanal, es decir, a poder aplicarla en nuestro cotidiano. Y hablando de lo cotidiano, en este primer domingo de Adviento, el Papa Francisco nos invita a encontrar este Dios vivo en lo cotidiano. Una invitación que no queda solamente para esta primera semana, sino, Cristian, que nos abre la puerta en este Adviento. Exactamente, y más aún cuando el Papa viene reflexionando, nos viene ayudando a reflexionar acerca del discernimiento, de este poder descubrir por dónde pasa Dios, y en este caso, como decía Cecilia, dónde se esconde el Señor en nuestra vida cotidiana, un gran desafío para prepararnos también para recibir al Señor. Y nosotros los invitamos a prepararse para la próxima semana y los esperamos aquí en Francisco a Diario. Un camino de hermanos.